Buenas tardes, mi nombre es Valeria Carrillo y en esta oportunidad estamos con la profesora Lucía Espesúa. Ella es licenciada en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo tiene un máster en Development Studies. En base a su experiencia, fue asesora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, especialista en sistemas de información y seguimiento en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, y su último trabajo fue ser directora de la Agenda de Investigación de Pronavec, que ese va a ser el tema del día de esta entrevista. Bueno, profesora, algo eh, para iniciar algo breve sobre Pronavec. ¿Qué es y para qué se realizó este trabajo de investigación, esta agenda eh, en base a Pronavec? Listo, muchas gracias, Valeria. Tú sabes que justamente como economistas lo que nosotros buscamos es mejorar las políticas, innovar las políticas, y eso lo hacemos en base a evidencia. Cuando la unidad de estudios sociales e investigación se crea este año con el nuevo manual de operaciones, Pronavec le pone mucho énfasis a que todas las acciones que hagamos tengan una guía y tengan por ende evidencia y políticas, estudios tanto cuantitativos, cualitativos, que se puedan realizar. En ese marco se plantearon muchas ideas, pero lo que necesitábamos siempre era un norte. Lo principal para hacer investigación es buscar la brecha de información en la que hay. Y si no conocíamos las brechas de información, no podíamos avanzar. En ese marco decidimos hacer una agenda de investigación 2024-2026 que durante estos años nos guíe a todas las investigaciones que estaríamos haciendo desde la unidad. Fue un proceso bastante participativo con las unidades funcionales, las que les llamamos, es decir, las unidades que actúan directamente con los beneficiarios, y a través de conversación con ellos, también una revisión de literatura donde el equipo revisó más de 500 investigaciones en educación superior y becas, tanto en el Perú, América y el mundo, y también participación de la misma unidad del Minedu. Logramos trabajar una agenda que nos dé el norte, es decir, nos diga los ejes de investigación que vamos a tener, nos diga las áreas de investigación y las líneas de investigación en donde se requiere llenar este vacío efectivamente. La agenda no solo busca que se hagan políticas en relación a la evidencia, sino que también los investigadores realicen estudios en base a nuestras brechas. Entonces, no solo es de un lado al otro, sino también promover que se hagan estudios, por ejemplo, en este caso, tesis de alumnos, que ayuden justamente a llenar estos vacíos en la literatura para que mejoremos estas estrategias. Pues esta agenda está proporcionando un montón de oportunidades, no solo para políticas públicas, sino también para futuras investigaciones. Así es, nosotros como Pronavec tenemos mucha información, de hecho información data administrativa, y adicionalmente tenemos encuestas de seguimientos a nuestros becarios con el fin de mejorar las estrategias, porque recuerdo que un profesor decía, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hemos hecho es un esfuerzo conjunto también con la academia para reunirnos con ellos, presentarles estas bases de datos que tenemos y promover que se hagan investigaciones. Lo mismo estamos iniciando este año que viene con un plan de difusión para los alumnos, para que se hagan tesis, porque a veces lo que más sufren los alumnos con las tesis es en las bases de datos. Y nosotros tenemos para beca 18 bases hasta censales que podrían utilizar para hacer sus estudios, y así creo que todos ganamos. Ustedes con un buen trabajo de tesis, que incluso nosotros podemos asesorar o dar algún comentario, y nosotros con una investigación que nos ayude a innovar o mejorar algo que tengamos. Ok, profesora. Entonces, mencionó que esta agenda de Pronavec podría también usarse para políticas públicas. En base a eso, ¿cuál es una política pública relacionada a las becas en la educación superior por la que se está apostando más, la cual es la más efectiva para las becas? Bueno, nuestra agenda de investigación primero está enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde intentamos, es nuestro marco institucional, es efectivamente el ODS 4, que es de educación, y tiene un lineamiento especial para mejorar la equidad de educación. Asimismo, está alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, a la Política Nacional de Educación Superior, la Política de Modernización de Gestión Pública, por ejemplo, que nos dice que tenemos que innovar para mejorar, y también pues el PCN y todos nuestros instrumentos como tal. Es en el marco de todas estas políticas que nosotros justamente queremos mejorar las estrategias, como digo, de becas y de créditos que también tenemos. Siempre nuestra beca más llamativa es beca 18. Sí, la más conocida. Es la más conocida. De hecho, este año hemos duplicado el número de becas. Damos 20.000 becas este año para que más jóvenes ingresen a educación superior. Pero también tenemos becas continuidad, que es para, por ejemplo, que los jóvenes puedan continuar en educación superior pública. Ahorita justamente están lanzando nuevos productos como créditos para que, por ejemplo, ustedes mismos puedan, si tienen alguna insuficiencia económica, continuar la universidad acá en la misma universidad.
Y lo que nosotros buscamos con todo esto es fortalecer el capital humano que tenemos. No solo eso, mejorar la productividad. Sabemos que la educación superior genera bastante productividad y al mismo tiempo es un tema de bienestar y de desarrollo también de las capabilities que tienen nuestros propios estudiantes como para mejorar y causar otros efectos en la sociedad, que vamos a hablar un poco más adelante. Sí, ahora, entonces, profesora, hablando de toda esta investigación que se ha realizado en la agenda, ¿qué mecanismo de evaluación han implementado para medir la efectividad de los programas de financiamiento en en el retorno económico y social en su agenda de investigación, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la herramienta más efectiva, profesora? Bueno, la agenda en general nos da una guía de a dónde ir. A partir de eso, por ejemplo, en la unidad donde yo trabajo, planteamos una lista de investigaciones prioritarias en base a lo que las unidades funcionales necesitan. A partir de eso, nosotros hemos realizado, estamos ya publicadas 2 estudios y 2 reportes estadísticos este año, a partir de julio, que ha sido bastante interesante, sobre todo porque la agenda salió este año. Entonces, tenemos estos estudios y estas evaluaciones que nos están ayudando a mejorar nuestras estrategias. Creo que el hacer una evaluación, el tener la agenda también como un mecanismo para tener estas evaluaciones, ayuda a todo el proceso y sobre todo hacerlo colaborativo con las unidades. Algo que yo vengo del sector de investigación, estuve en un think tank durante muchos años trabajando en investigación, pero algo que he sentido en las investigaciones en los últimos años es que el tema de las recomendaciones de política queda en una cara donde la recomendación no es aplicada a la realidad. Entonces, lo más fuerte de los estudios, las investigaciones que hacemos, tanto en Pronave como las que promovemos que sean afuera, con el Mineo también tenemos una, estamos viendo con otros sectores, es las recomendaciones de política. Las recomendaciones de política no pueden ser generales como hay que aumentar becas o hay que mejorar el programa, sino tienen que venir en acciones puntuales que luego a partir de, por ejemplo, de matriz de seguimiento se le pueda dar, efectivamente, valga la redundancia, seguimiento que se cumpla. Si nosotros recomendamos, por ejemplo, que haya más eventos presenciales, digamos, por decir un ejemplo, para que los becarios se conozcan, pues tendríamos que hacer seguimiento que se aplique. Entonces, la fuerza es el estudio, pero las recomendaciones son la forma de hacer las mejoras que nosotros. No que queden un estudio en papel, en un libro, en un paper, en Google Scholar, sino que realmente se trasladen a la realidad. He leído un poco de la agenda de Pronave y escuché leí que las políticas públicas no solo deben, es una regla nada más, sino deben ser adaptativas, deben ser territoriales, que puedan ser manejables en cada situación. ¿Es lo que se está haciendo ahorita con las recomendaciones de políticas que están mencionando? Así es, la importancia del territorio es bastante fuerte, sobre todo para las becas. Nosotros tenemos algunas becas incluso enfocadas en algunos territorios, como tenemos la beca Brain, por ejemplo, o la beca Guayaga, dirigidos a jóvenes que están en estas zonas. Pero también el análisis territorial es bastante importante. Dentro de nuestra lista de investigación, por ejemplo, tenemos un estudio que está enfocado en 2 regiones particulares. Ahorita no está publicado, no les puedo mencionar, pero es importante ver el análisis regional y lo que está ocurriendo en cada lugar, porque cada lugar es diferente. Intentar medir con la misma regla la costa, la sierra, la selva, e incluso dentro de la selva o dentro de la sierra es irreal. Entonces intentamos que también algunos estudios sean regionales para poder analizar la situación. Y algo que nosotros también es entrevistamos, tenemos muchos estudios cualitativos y mixtos que le dan una riqueza bastante más allá de la data, que es justamente entrevistar a las personas que están en territorio. O sea, no solo quedarnos con quizás los que están en la sede central, sino también nosotros tenemos unas oficinas regionales que se llaman las UCORS y los entrevistamos para tener el contexto de lo que está ocurriendo. Entonces, es conocer, es viajar si es necesario, hacer estas entrevistas y también ver todo el panorama y hacia atrás, o sea, el tema de cómo esas regiones se han crecido, cómo esas regiones se han avanzado, qué es el contexto y la historia de cada una de las regiones es bastante importante a la hora de hacer nuestras recomendaciones. Interesante. Entonces, pasando con otra pregunta, profesora, uno de los enfoques de la agenda de investigación es el enfoque de género. Ahora, ¿cómo influyen las diferencias entre género en una elección de carrera y oportunidades laborales que puede ofrecer Pronave a los becarios de este programa? Actualmente en temas de acceso, por ejemplo, nosotros tenemos una paridad de género. De hecho, hemos hecho un reporte estadístico basados en ver efectivamente
Lo que todavía persisten, creo, y va más allá de Pronave, creo que en general de la educación superior, es el tema de la elección de carreras. Sí. Es decir, mire, personalmente yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, un profesor una vez se sorprendió de ver que en el salón habían más economistas mujeres que economistas hombres. Y mencionó que era la primera vez que le pasaba. Entonces, quizás ahora ya yo veo un poco más de diversidad, pero creo que cuando yo estudiaba todavía era algo que sorprendía. Y de hecho, yo me encontré con muchos paneles de economistas solo de hombres. Sí. Y uno llama la atención de decir, oye, no, tampoco quiero ser la cuota de género del panel, pero sí hay economistas que son bastante valiosos. Y eso ocurre en muchas carreras. Por ejemplo, en ingeniería de minas ocurre que hay una falta de acceso de justamente estas carreras. Y ahí creo que hay una literatura que va mucho ligado al tema de los roles de género y también los modelos que podemos tener. Ahí es muy importante, nosotros ponemos mucho énfasis en modelos en las becas STEM para mujeres, por ejemplo. El tema de las becas STEM para mujeres, por ejemplo, es uno de los ejes que nosotros abordamos en la agenda y es uno de los lineamientos que contamos. Queremos justamente que más mujeres ingresen a las carreras de ingeniería sin sentir efectivamente que no pertenecen ahí, porque no solo es un tema de acceso, es un tema de permanencia. De hecho, si tú ves algunos datos de las carreras de ingeniería, hay muchas mujeres que ingresan efectivamente, pero luego se terminan cambiando. Exacto. Yo creo que ahí ese tema va más allá, como digo, de las becas. Nosotros igual hacemos bastante énfasis, sobre todo en las campañas que manejamos, para que ingresen a estas becas. De hecho, hace un tiempo tuvimos una beca que se llamaba Mujeres en la Ciencia, pero el tema también, como digo, trasciende mucho más al tema de los roles de género que hay que ir manejando. Ahí en esta facultad creo que hay bastantes estudios que también hemos revisado para la agenda, interesantes de cómo el apoyo de los padres, por ejemplo, ayuda mucho a que las mujeres estudien, el creer que pueden realizarlo y sobre todo el tema que mencionaba, el tener un modelo a seguir. Yo acá, por ejemplo, la profesora León fue un modelo muy importante para mí, para economía, y cuando a veces quería darme por vencida, ella me hablaba y me decía efectivamente de que podía seguir siendo economista. Y a veces esas preguntas no se las hacen algunos chicos que han tenido estos modelos, que ven un montón de economistas hablando en la tele. Entonces, yo creo que sí, es bastante importante el tema de género. De hecho, nosotros en nuestro estudio de brechas ha sido una variable para ver todos nuestros indicadores. Hemos encontrado que efectivamente en Perú hay un mayor acceso de las mujeres a temas de educación superior en general, pero ¿cuántas lo ejercen? Ese es el tema. Muchas estudian, pero luego a la hora de egresar de la universidad, tienden a no ejercerlo. De hecho, las mujeres están sobre representadas en el mercado informal y aún así hay un estudio que muestra también que se les concibe dentro del hogar como ingresos adicionales o como complementarios al hogar. Entonces, también hay un estudio de Grade que muestra que, por ejemplo, si un familiar se enferma, un hombre aumenta la probabilidad que trabaje, pero una mujer disminuye porque tiene que dedicarse al cuidado. Entonces, mientras sigamos con un tema de la economía del cuidado solo ligadas a mujeres, carreras que se piensan que son solo para mujeres, economía, como digo, un tiempo fue pensada así, vamos a seguir teniendo estas brechas en general como tal, no solo en la beca, sino también en todo lo que es la educación superior. Hasta actualmente lo podemos ver. Tengo amigos, compañeros que son de finanzas y amigas. Siempre me dicen, somos poquitas en finanzas, el salón está lleno de hombres. Es una brecha que sigue y que, por suerte, Pronave está enfatizando en eso en base a estudiantes becarios. Ahora, profesora, una siguiente pregunta que sería, ¿qué desafíos económicos enfrentan los estudiantes que pertenecen a zonas rurales o comunidades vulnerables y cómo buscan esas investigaciones abordar estas dificultades? He leído en la agenda que una parte, creo que es el 30% de estudiantes adolescentes ejercen la carrera, un 15% la terminan, pero había una variable que decía que había una salida de la carrera debido a la lengua materna, que ahí es donde tenían que... Era una brecha muy difícil de romper. En este caso, profesora, ¿qué ha hecho Pronave? ¿Qué ha investigado? Sí, ahorita justamente el primer reporte estadístico que tuvimos fue el de brechas, donde efectivamente se ve que tanto en acceso como en culminación es más difícil para aquellos que no tienen una lengua materna, el castellano.
el tema de la educación es bastante importante y el tema de la información, por ejemplo. El primer estudio que sacó Pronavec como tal, un reporte estadístico, fue justamente una preocupación que teníamos en el programa, que era cómo inscribirse a la beca. Es el primer paso, o sea, no estamos hablando de ganarla, de iniciar la carrera ni de culminar, estamos hablando de acceder a inscribirte. Y encontramos que históricamente, en los últimos 5 años, solo 2 de cada 10 jóvenes potenciales se inscribían. Entonces, de toda nuestra población potencial, 2 de 10 nada más. Entonces decíamos, ¿qué está ocurriendo? Necesitamos hacer un estudio efectivamente para ver qué factores llevan a que alguien se inscriba o no se inscriba en el programa. Porque bueno, las condiciones para beca 18 ordinaria, que es donde se hizo, es ser pobre, pobre extremo, que es a donde van dirigidas nuestras becas. Entonces ahí encontrábamos, por ejemplo, que el no tener una institución de educación superior en tu región disminuía tu posibilidad de que postules. El no tener referentes de educación superior, por ejemplo. Los padres, entre menor su nivel educativo, menos probable que postules. Por otro lado, el no tener un referente en tu entorno, el no tener un becario en tu colegio disminuía la probabilidad de que estudies, porque no conoces. Entonces, el tema de información todavía era bastante, no solo limitado en la información que ellos recibían, sino al mismo tiempo encontrábamos que incluso algunos profesores o tutores los desanimaban a postular por el tema de que no vas a conseguirlo. Sin embargo, a partir de ese estudio, me acuerdo, algo que me gustó bastante fue el cambio que hicimos de toda la estrategia comunicacional que teníamos. No dar mensajes solo a los jóvenes, sino a los padres. Tu hijo puede estudiar educación superior, tu hijo tiene el derecho a estudiar, tu hijo es tercio, cumple los requisitos, puede estudiarlo y puede accederlo. Otro tema también con los docentes, trabajar con los docentes. Y hacer materiales también en otras lenguas, no solo en castellano, sino nuestros materiales de difusiones los intentamos hacer justamente en otros lenguajes. Y de hecho nosotros tenemos una beca, que es beca 18 EIB, de educación intercultural bilingüe, que justamente va dirigido a jóvenes que puedan estudiar educación intercultural bilingüe, justamente para promover su lenguaje, su lengua también. Y ellos tienen entonces un mayor puntaje de ganar la beca si es que hablan una lengua, si pertenecen también a una comunidad nativa amazónica, si es que hablan justamente una lengua nativa, entonces les damos mayor puntaje y mayor probabilidad de acceder a estas becas, con el fin de que ellos también luego se vengan embajadores de su lengua a través de enseñar. Hemos trabajado también mucho con los embajadores ex becarios, como para mostrarles que vuelvan a sus regiones, ellos la conocen más, que vuelvan a sus colegios, con el fin de disminuir primero el tema de la lengua materna. Otro tema que estamos también trabajando bastante es la lejanía de las instituciones. Muchas veces si tú no conoces que hay educación superior, si no tienes las aspiraciones para educación superior, es difícil cambiar eso. De hecho, hicimos un estudio Quali también donde entrevistamos a egresados y encontrábamos justamente el tema del contraste entre sus condiciones de vida, el tema de la proyección y comunidad. Algo que me gusta mucho de cuando analizamos las becas, sobre todo con egresados, es el tema de proyección a la comunidad que tienen. Muchos están muy agradecidos por haber tenido la beca, pero generan un efecto arrastre en su comunidad. Entonces, si tú llegas a un joven en un distrito, en una comunidad lejana, vas a tener un arrastre a esa comunidad porque ese joven se va a volver un rol, una imagen de rol, una imagen de ejemplo para la comunidad y arrastra. Entonces nuestro estudio nos mostraba eso, que si tienes un joven que en una escuela llega a beca 18, eso aumenta la probabilidad de que todos en esa escuela o todos en su familia se inscriban a beca 18. Entonces estamos intentando, es un reto bastante grande, como digo, es un reto llegar a las personas, lo estamos intentando ampliando el número de becas, 2 años seguidos ya estamos duplicando las becas. Teníamos 5,000, el año pasado 10,000, este año 20,000, con el fin de poder cerrar esa brecha y mejorar la equidad también. Porque, como digo, para mí la educación superior es algo transformativo. Para uno, para su familia, para la comunidad. Entonces, siempre me ha parecido bastante importante. De hecho, yo he estudiado pregrado y posgrado con un crédito educativo que tuve la suerte de tener. Por el lado de mi familia paterna soy la primera generación en educación superior, entonces sí me parece el poder transformador que puede tener. El reto, sí, hay un reto enorme llegar, pero a través de los estudios que estamos haciendo, estudios de brechas, como digo, estudios de movilidad social, estudios regionales, estamos intentando
ver las mejores estrategias e innovaciones para poder llegar a cada lugar, a cada joven que es potencial postulante y que pueda postular a estas becas. Como un efecto a largo plazo. Sí, uno tiene que pensar siempre, el tema a veces con las políticas es que uno piensa cómo puedo mejorar mañana. Mañana, sí. Pero nosotros, la finalidad de Pronavec no es el acceso, siempre decimos, es el acceso, la continuidad, la culminación y ver incluso, tenemos 2 estudios que están trabajando en ver la transición al mercado laboral, que tengan buenos empleos, que puedan tener buenas condiciones laborales y también, pues como digo, el efecto que tenemos en la comunidad. Hay becarios que hay un libro que se llama Historia de vida de los becarios, no voy a tener quizá mucho detalle por los tiempos, pero es muy inspirador ver las historias de vida de estos becarios y son historias que cambiaste. En el estudio de movilidad les preguntamos, si tú no hubieras ganado la beca, varios nos decían, me hubiera quedado trabajando en la chacra, hubiera estudiado en un instituto, probablemente algo rápido, o no hubiera estudiado y me hubiera dedicado a buscar empleo. Entonces, o cuando les preguntamos, claro, ¿cómo están los mismos de tu promo? Que no estudiaron, tipo como un contrafactual cualitativo, nos dicen pues o no estudiaron o estudiaron en un instituto, entonces es un poder transformador bastante fuerte el del tema de becas. Y como digo, otro énfasis fuerte que hemos puesto es no solo el acceso de ellos, sino también disminuir las brechas en la universidad, para que ellos tengan una experiencia universitaria bastante agradable, como a todos nos gusta, siempre recordamos con cariño nuestra experiencia universitaria, y una culminación exitosa con su título profesional. Y luego incluso hemos encontrado que Beca 18 aumenta este tema de la proyección a tener un máster, un doctorado y otros estudios superiores. Y en caso al mercado laboral de los becarios, ¿hay algunas brechas que están enfrentando? ¿El acceso a los trabajos es como el de todos? ¿O también Pronavec ha investigado esta parte del mercado laboral hacia los becarios? Justo estamos en el desarrollo de un estudio donde estamos viendo 2 temas. El primero, pues el ingreso laboral a través de una encuesta que hemos realizado y el tema también con la planilla electrónica, ver efectivamente cómo es el ingreso. Por el momento ahorita estamos en proceso de los datos. Igual cuando apenas estén, yo siempre publico todos los estudios, porque a lo que estamos motivando mucho es la transparencia en nuestros estudios. Nuestros estudios son bastante rigurosos, son revisados también por pares y los publicamos en Google Scholar para que cualquier persona pueda acceder y leerlos. Entonces apenas tengamos también los resultados laborales, que hasta el momento son bastante positivos, como digo. Igual sabemos que los jóvenes en general enfrentan dificultades en el acceso al empleo. De hecho, como mencionaste, yo antes de Pronavec estuve trabajando también en el Ministerio de Trabajo, en temas de empleo juvenil, y ahí el tema es bastante fuerte porque hay un tema, primero, asimetría de información para la hora del trabajo. El cómo consigues tu primer empleo es bastante importante. Muchas de las empresas nos decían que era por referidos, entonces si es por referidos, pues ¿cómo ingresas si no tienes los contactos, si no tuviste la suerte de conocer a una persona que justamente pudiera recomendarte? Tema de la inadecuación laboral en jóvenes es más del 60%, 65%, es decir, jóvenes que estudiaron una carrera y que luego están ejerciendo de oficio. Exacto, entonces ese es un tema de cómo el mercado laboral responde a temas de incentivos para contratación de jóvenes y es un tema, como digo, que nosotros en Pronavec estamos abordando. De hecho, dentro de una de nuestras direcciones tenemos una coordinación enfocada en temas laborales y estamos fortaleciendo bastante. Damos cursos de cómo hacer tu CV, cómo dar una entrevista personal, que es algo que suena simple, pero en verdad los jóvenes fallan mucho en entrevistas personales y en CVs. El CV tiene que reflejar justamente una primera impresión y muchas veces no hay esta expertise para hacerlo, o la primera entrevista se ponen nerviosos o no saben cómo contestar o responden algo que no es. Entonces sí trabajamos bastante en estos talleres de empleabilidad de los jóvenes, mejorar sus estrategias. Ahí justo, como digo, la dirección tiene bastantes estrategias que luego se pueden detallar con bastante, o ellos podrían detallar, pero es un foco también en tienen que tener buenos empleos, tienen que tener empleos decentes, como dice el Ministerio de Trabajo, y al mismo tiempo pues tienen que ser una satisfacción con el empleo, ¿no? El empleo debe ser por un lado productivo, porque tiene que generar una producción al país, pero al mismo tiempo tiene que darte una satisfacción y una valoración del mismo empleo, que es lo que buscamos.
Ok, profesora. Ahora, otra pregunta. ¿Qué investigaciones han revelado la importancia de las competencias socioemocionales para el éxito académico y laboral? ¿Y cómo estas pueden contribuir a la estabilidad económica de los beneficiarios en el futuro? Sí, sería cómo el bienestar de los becarios puede impactar en el futuro, en un futuro económico, o en el PIB, o en el país en sí. Sí, nosotros hacemos un seguimiento anual de las sintomatologías que tienen los becarios. Sintomatologías de ansiedad y sintomatologías de depresión. Esto es bastante importante porque sabemos que si bien la experiencia universitaria, como dije en general, uno la recuerda bien, hay momentos en que esta situación puede ser bastante abrumadora, sobre todo los jóvenes que vienen a veces, por ejemplo, el más del 38% son migrantes que vienen, estudian, postulan en una región, estudian en otra. Entonces pueden encontrar situaciones como la soledad, falta de redes de apoyo, no conocer a otro, hablar, como tú dijiste, en una lengua que no es la tuya, o por ejemplo, jalas un curso y el miedo que puede generar este tema de jalar un curso, acompañado con el estrés de poder perder la beca si es que jalas muchos cursos, hace que nosotros, que cobre bastante importancia la dirección de acompañamiento socioemocional que nosotros tenemos. Entonces, justamente hemos finalizado un estudio que, bueno, ya está en fase final y debería estar publicado en poco tiempo, relacionado a qué factores llevan a estas sintomatologías. ¿Por qué? Porque otro estudio también nos está revelando la importancia de estas sintomatologías en el rendimiento académico. Si tú tienes depresión, sintomatologías de depresión, es bastante probable que jales un curso. La falta de motivación que vas a tener, las dificultades que vas a tener, el tema de la estigmatización muchas veces que hay sobre el tema de depresión o de ansiedad o de estrés acá en los ambientes universitarios, dificulta, por ejemplo, que muchos busquen ayuda y al mismo tiempo dificulta que puedan recibir la atención adecuada. Planteamos pues, desde la dirección un tema de no estigmatizar estas sintomatologías. Al mismo tiempo, como digo, hemos hecho un estudio de factores, o sea, qué factores hacen que se desencadenen estas sintomatologías con el fin de ver acciones preventivas. Y también hacemos un diagnóstico apenas entran los jóvenes para ver cómo ingresaron y cómo es su evolución de ahí en el tiempo. Con el fin, como digo, de desarrollar talleres, estrategias, eventos. Tenemos, por ejemplo, también un instrumento que se llama Cómo te sientes, donde el joven puede pedir ayuda y nosotros los ayudamos. Y todo esto, como digo, porque en los estudios que estamos avanzando y en la revisión de la literatura que estamos haciendo para este estudio de rendimiento, vemos que efectivamente sí hay una relación significativa y positiva entre sintomatología de depresión y el rendimiento académico, la probabilidad de que jales un curso. Entonces, esto es importante porque si tú quieres asegurar no solo, como digo, el acceso, sino la continuidad y la culminación exitosa, necesitas tratar estas sintomatologías. Necesitas brindarle ayuda al becario en todo momento, estar ahí para el becario y darle un soporte socioemocional necesario. Lamentablemente, pues creo que el tema de sintomatología, si bien en Pronavec lo tenemos bastante enfatizado, no se toma en general en muchos espacios y como tú mencionas, menos en espacios a veces laborales. El tema del burnout que está saliendo el día de hoy, muy aparte, como digo, pasemos de la educación superior quizás al tema laboral. El tema del burnout que sale, el tema de los climas laborales negativos, el tema de la presión por ciertos resultados, hace que bastantes equipos no sean eficientes como tal. Si queremos saber primero como economistas neoclásicos de la productividad, yo siempre decía, trabajadores que no están contentos no son productivos. Y un trabajo no solo es generar ingresos, es un trabajo, al igual que la educación superior, te realiza como persona. Yo soy feliz en mi trabajo, he sido feliz en mis trabajos, he tenido la suerte de eso, porque no es algo que todos tienen, pero yo sé que si tú estás satisfecho con tu trabajo vas a ser más productivo, vas a poner tus ganas, tu alma, tu corazón en hacer ese trabajo. Pero si estás con una sintomatología y no te han enseñado a pedir ayuda en esos casos, y no te han enseñado justamente a que puedas controlar cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad. Todos esos pasos, como digo, son bastante importantes en el ambiente del trabajo, especialmente en el primer trabajo. Una vez un psicólogo me decía que cuando la gente está con gripe pide una pastilla, pero que cuando la gente está con depresión no lo hace. Y él no entendía por qué. Entonces, es prevenir estas situaciones, como digo, si lo vemos en temas de modelos, sí, el generar una sintomatología va a generar que tú jales un curso. Jalar un curso probablemente aumenta la probabilidad de que jales otro curso.
jalar otro curso disminuye tus posibilidades de culminar la educación y de finalizarlo. Y eso es un riesgo que nosotros queremos prevenir entre los becarios. Ahorita están haciendo bastantes acciones conjuntas como para ver temas de modelos de predicción, cómo prevenir ese tema, cómo tener alertas tempranas quizás para todos los jóvenes y con los instrumentos que nosotros tenemos manejarlo. Pero sí, dos de los estudios de nuestra lista de priorización de este año, son pocos, pero dos les hemos puesto bastante énfasis en el seguimiento socioemocional. Y de hecho, en mi equipo sí hay, dentro del equipo hay un equipo específicamente para ver esos temas y esos estudios, que nos dice la evidencia de nuestros becarios sobre el tema de tu bienestar socioemocional y aparte, como digo, que nos dice el seguimiento de los indicadores que estamos manejando, cuándo son más satisfechos o no. Incluso estamos identificando pues dónde hay, en qué universidades o en qué carreras habría más sintomatología, con el fin de poder ver mecanismos que mejoren. Pero todo eso, como digo, se basa en la información que se tiene. Entonces, algo que a mí me gusta mucho de Pronavec es el énfasis que le pone en generar información para poder tomar esas decisiones. No decir la sintomatología es mala, sino decir tenemos tanto porcentaje de sintomatología A, tanto porcentaje de sintomatología de B, tenemos que hacer esta estrategia, tenemos que ir a esta universidad, tenemos que ir a esta carrera, tenemos entonces ver qué se correlaciona más con la sintomatología en sí, como te digo, también hacer en este estudio hemos hecho un modelo probabilístico para las sintomatologías y luego un modelo para justamente el tema de rendimiento y ver efectivamente dónde atacar, dónde mejorar. Entonces es como se puede ver que esos casos de burnout, o sea, puede ser arrastrado desde los estudios universitarios hasta llegar al trabajo. Desde antes incluso, porque nosotros ya tenemos jóvenes que ingresan con esa sintomatología. Sí. El hecho de pasar de educación básica a veces a educación superior genera ciertos síntomas. Incluso hablando a veces con el Minedu, porque nosotros compartimos mucha información con ellos. Ellos también tienen su unidad de seguimiento y hacen estudios. El tema también de esto en los últimos años de educación superior. O sea, de hecho, en sí, prepararte para la educación superior genera cierta sintomatología. El cómo entrar, el voy a ingresar, el tema de los exámenes de admisión, por ejemplo, genera sintomatologías como tal. Y entonces ya tenemos jóvenes que ingresan con esto, pueden continuar, pueden seguir, y como digo, esto sigue hasta el trabajo, en la vida adulta, y va a continuar. Y se va haciendo como una bola de nieve que si no se atiende a tiempo, porque no se reconoce, o porque hay estigmas, o porque hay, por ejemplo, los estudios muestran que es menos probable que un hombre pida ayuda si es que tiene alguna de estas sintomatologías. Porque hay una idea de no muestra estos sentimientos, hay un tema de masculinidades, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que termina llevando a que en muchos países la tasa de suicidios de hombres es mayor que la de mujeres, justamente porque la tasa de pedir ayuda es menor. Entonces, sí, me parece que en los últimos años este tema tomó mucho énfasis en la educación superior. Creo que todavía se puede ir más para mejorar esta situación. Sobre todo por parte, claro, de las mismas universidades que están en contacto directo con los estudiantes o de los mismos profesores que conversen con los estudiantes o detectar. Bueno, en mi experiencia personal como profesora yo he tenido dos casos. Uno que me escribió directamente en tiempos de pandemia, donde todos estábamos, y me escribió efectivamente de su caso. Ahí yo hablé justamente con la facultad en donde estaba enseñando para que pudieran brindar apoyo sin que suene algo intrusivo, no es como la profesora te ha acusado, pero era porque me preocupaba justamente la presión que estaba teniendo este alumno por parte de sus padres para tener notas perfectas. Y en economía no puedes tener necesariamente notas perfectas. Entonces hablamos, se hizo la derivación, o sea, yo hablé con la persona, se hizo la derivación. Y también sí tuve otro estudiante que sí fue un caso un poco más complicado, que ahí sí hablamos con el centro médico, con la facultad. Lo bueno es que nosotros como docentes de la facultad tenemos un contacto y una persona a comunicar, pero yo he encontrado dos que han pedido ayuda, y o sea, me han pedido ayuda a mí siendo docente. Entonces deben haber muchos más que no sienten quizás alguna cercanía con algún docente o con alguien a quien contarle y si estos alumnos por cosas de la vida no se metían en el curso y se metían en otra vacante, pues no sé cómo se habría manejado. Yo hablo mucho con mis colegas y no soy la única que ha tenido estos casos con alumnos. Y buscan a veces a los docentes, al especialista de la facultad,
porque ya no saben cómo manejar algunas cosas. En pandemia quizás fue un poco más seguido, pero también se han encontrado casos en los últimos años, no en esta universidad y en otras también. Entonces, el tema de la prevención es bastante importante. Como digo, nuestros becarios, nosotros ya detectamos inicialmente con esta encuesta de ingreso que tenemos, y ahí a partir de eso tomamos estrategias para mejorar. Que incluso nosotros tenemos en una de nuestras encuestas una pregunta abierta, que se escribe no salgo, ni no salgo. Y hay jóvenes que sí nos escriben y nos tomamos el tiempo de revisar esos temas. Uno piensa que a veces podría ser como solo por llenar la encuesta, pero sí nos tomamos el tiempo para revisar, los clasificamos por dirección y se los damos a saber a las direcciones, hacemos así un análisis temático y vemos cuáles son las principales problemáticas de cada uno de los becarios. La idea es que siempre el becario se sienta acompañado y siempre se sienta escuchado. Y profesora, menciona la pandemia. Sí. Ya que estamos hablando de esto, ¿cómo afectó la pandemia al acceso de las becas de Pronavec? ¿Los daños se han repercutido? ¿Hasta ahorita siguen esos daños? ¿O ese tipo de cosas, profesora? A raíz de la pandemia, de hecho, Pronavec amplió varias de sus becas y en becas nuevas a raíz justamente. Por ejemplo, Beca Continuidad fue una de ellas, para que los jóvenes puedan continuar sus estudios. En sí, creo que la educación superior se vio bastante afectada por el tema de pandemia. En el estudio que nosotros en el reporte estadístico de brechas que tenemos publicado, encontramos que los pobres extremos, en promedio, no nuestros becarios, sino en nacional, son los más afectados por la pandemia y hasta ahora no se han recuperado en temas de acceso a educación superior. Muchos hogares todavía pues, no se recuperan del tema de la pandemia. Creo que fue un shock bastante fuerte no solo para la economía, sino en general para todos. Para todos, el tema, yo creo que de aquí a futuro hay una oportunidad muy interesante para ver cómo, por ejemplo, el llevar esos años virtuales lleva justamente a temas de culminación, de trabajo, de cómo se manejan los estudiantes. Fue una afectación, o sea, recuerdo cuando volvimos al presencial y yo estaba enseñando ya presencial, hicimos una salida con la clase y me decían varios que eras como su viaje de promo porque no habían tenido viaje de promo. No. Y yo como, ok, de verdad sí lo sentí estaba muy emocionada, bastante fuerte porque era su viaje de promo, para ellos no habían tenido. Les tocó quinto secundaria pasarlo en forma virtual. Entonces, el tema, por ejemplo, de la socialización, el tema desde el desarrollo de primera infancia de los niños que, por ejemplo, nacieron en pandemia, los primeros años, ¿cómo van a estar cuando ingresen a la universidad, si es que va a haber un cambio? Eso, como digo, me parece bastante interesante para estudiar. Ahorita hay unos efectos a corto plazo. Vimos, por ejemplo, el tema de la pobreza que subió y que ha comenzado a disminuir, pero el tema de la vulnerabilidad subió. La visión estática a veces puede ser un poco limitada, decir, la pobreza se mueve baja, pero el tema de la vulnerabilidad, que nos miran cuánto entran y salen, aumentó. El tema alimentario, el tema de la seguridad alimentaria de los niños. Nosotros sabemos, cuando trabajaba en el MIDIS, que un niño que ha tenido anemia, ya pasó la ventana, tuviste anemia de infancia y ya no lo puedes recuperar. No es como la educación, ya perdiste un año en la universidad, donde el año siguiente lo retomas. Un niño que ha tenido desnutrición y anemia de 5 años tiene el mismo desarrollo que un niño de 3. Perdiste 2 años y no lo vas a recuperar. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria fue bastante fuerte en la pandemia y afectó a muchos niños, especialmente a los hogares más pobres y pobres extremos. Yo creo que eso habría que ver cómo va a repercutir en los años posteriores, porque ahí ya no hay una política pública que vuelva el pasado hacia atrás. Yo creo que en general nadie estaba preparado para eso. Creo que Pronavec hizo muy bien en sacar muchas becas para la continuidad, para mantener. Conozco muchos beneficiarios acá en la universidad de esas becas y de cómo les ayudaron a poder seguir en este contexto. Pero adicionalmente creo que nos ha dejado a todos una brecha, especialmente en los más jóvenes, de temas de habilidades socioemocionales. No es lo mismo interactuar con tus compañeros de clase o sentirte apoyado. Es decir, ¿con quién hablas si es que tu clase es virtual? Mis alumnos no se conocían entre ellos. Máximo tenían un WhatsApp, pero no se conocían, no hablaban. A veces uno se queda después de la clase hablando.
Y yo como docente tampoco no los veía porque tampoco prendían la cámara, entonces eran nombres en una página que se puede evaluar a más adelante. Como digo, la productividad siempre a mí me parece que los economistas es un indicador inicial para medir las cosas, pero adicionalmente también hay que complementarlo con otros temas. Como digo, la satisfacción del trabajo, el tema socioemocional, el tema cómo te desarrollas como persona, el tema cómo creces como persona. Nosotros sí, como digo, hicimos el análisis en temas de los pobres extremos, como digo, son los que están más en la cola, por eso que son los que más priorizamos también en nuestras becas, tienen puntaje adicional por pobreza extrema, pero creo que las consecuencias aún se van a ver en un par de años para temas, por ejemplo, de educación superior. Me parecería interesante una tesis, hay tesis que usan los censos para ver, justamente hay un estudio, por ejemplo, que usa los censos para ver el efecto de la gripe española, porque es un evento random, nadie espera que es. Entonces tú puedes comparar a los que estaban antes a los que están después a través de una discontinua, controlando, y podrías ver efectivamente si es que aquellos que nacieron en pandemia de aquí a varios años, efectivamente cómo les va en la educación superior, o incluso aquellos que iniciaron la universidad en educación en pandemia, cómo les va en contraste pues, con otros compañeros, es decir, en el tema laboral, en el tema de habilidades socioemocionales, en el tema de cómo se desenvuelven. Una variable, por ejemplo, que siempre sale alta en el tema de educación superior es las dificultades para socializar. Esa variable yo siento que ha aumentado desde pandemia. Y de hecho hay estudios que muestran que las dificultades para socializar aumentan la probabilidad de que sufran depresión y ansiedad. Y bueno, eso es un tema que se tiene que mejorar acá. El tema de escribir, por ejemplo, también yo siento que la pandemia nos dejó bastante el tema de cómo desarrollamos esas habilidades. El tema de hablar en público, el tema de dar exposiciones. Entonces, aún hay que ver cómo mejorar esos temas, cómo ver, como digo, el tema de nutrición, por ejemplo, sí no se puede revertir, pero hay otras cosas que se pueden mejorar. Y eso creo que hay que ponerle bastante énfasis para que la pandemia pues al final sea lo que nos afectó, nos retrocedió un poco quizás en tema de educación superior, pero poder avanzar hacia adelante. Si no, todo lo que nosotros hacemos tiene repercusiones de aquí a 20, 30, 40 años. Y si uno tiene una visión estática de decir, ya pandemia, subió pobreza, bajó pobreza, y no entender que cambia todo el ciclo de vida de una persona, pues se queda en una visión estática. Y eso es lo que estamos intentando también, como digo, ver de Pronavec. Estamos haciendo un análisis sobre los créditos que se dieron en pandemia, crédito continuidad, para ver también sus outcomes y sus resultados. Y a partir, como digo, de esa evidencia es que buscar cómo mejorar en todo lo que tenemos el día de hoy. Bueno, profesor, entonces, a modo de conclusión, quisiera agregar algo. Sí, lo que dije al inicio, pero siempre me gusta resaltarlo. Creo que hay una gran oportunidad para que el sector público se guíe de la academia. Yo siento que muchas veces, yo he trabajado en la academia y he trabajado en el sector público, y los he sentido a veces un poco como peleados, divorciados. Entonces, la investigación haciendo un paper muy bonito con una gran metodología y una recomendación chiquita de media cara que surge como porque tienes que llenar la sección del paper de recomendación de metodología. Y sin que el paper llegue al sector público, porque el sector público no conoce ese estudio. Y por otro lado, el sector público intentando hacer muchas veces la innovación o la mejora sin tener en cuenta todo lo que existe en la academia. Pero Pronavec me gusta, yo te dije, me gusta mucho el trabajo porque siento que está haciendo un esfuerzo para juntar los dos. Y como digo, no solo que el sector público escuche a la academia, sino que la academia también llene el vacío del sector público. Entonces, cuando a veces algunos Sinsan, organizaciones me dicen, quiero hacer un estudio de esto, yo les digo, ya está. Pero acá está en la agenda y acá hay 50 brechas que tú puedes llenar. Evalúame, por ejemplo, la elección de carreras de hombres y mujeres. Me parece interesante. Evalúame, por ejemplo, los factores socioemocionales que llevarían a la deserción de los jóvenes. Evalúame estos temas porque tenemos una lista de 50 temas que nos encantarían ser evaluados, pero que no hay evaluaciones. Algunos los hacemos in-house. Eso me parece bastante importante, que tenga un equipo de evaluaciones in-house y que las evaluaciones se busque que sean robustas y que sean lo que salga. Si hay una brecha, pues existe la brecha. No se tapa la brecha, existe la brecha, y lo que vamos a hacer es, nos reunimos con los directores, cómo manejamos esta brecha. Y que promueva mucho la innovación también.
Y en ese aspecto sí, pues promovemos mucho que sean más estudios con esto. Como digo, si hay algún alumno interesado en tesis, nosotros siempre estamos abiertos a ayudarlos, les conseguimos las entrevistas, le vemos la data, los asesoramos un poco, porque al fin y al cabo estas dos áreas deberían dejar de estar peleados, deberían trabajar juntos justamente para seguir adelante. Como dije, lo que no se mide no existe como tal, no se mejora. No, si tú tienes un impacto que te dice que algo funciona, escálalo. Si tienes un impacto que te dice que algo no funciona, mejóralo. Pero si no tienes esta información, va a ocurrir, como he visto en otros lados, en otros sectores, en otros países, que se continúa escalando cosas que no tienen impacto, que no tienen mejora. La educación, el ganar una beca cambia la vida de alguien. Sí. Y si no lo haces bien, si no lo mejoras, si no lo innovas, vas a terminar no cambiando esta vida. Si no vas exactamente a quienes lo necesitas, si no amplías tu cobertura, si no mejoras tus servicios, el costo hundido es muy alto, porque el costo de oportunidad es muy alto, en verdad. Estamos hablando, y finalmente ver a los becarios y a los jóvenes y a esta data no como datos, números, sino como personas. Ver que estos estudios mejoran la calidad de personas, conocemos nosotros a varios de los becarios, Prodevec hace muchos eventos también para que nosotros los veamos, para que podamos conversar con ellos, o incluso las entrevistas cualitativas, te vas a dar cuenta de que este trabajo es justamente para mejorar la vida de alguien. Como digo, yo fui beneficiaria de un crédito educativo, tanto para pregrado y maestría. Mi hermano fue beneficiario de un crédito educativo y esa situación nos cambió la vida. Y así como cambiaron mi vida y ahorita estoy viendo el tema de investigación, yo tenía una maestría en Sussex, en Inglaterra, que es una perspectiva que creo que cuando yo estaba en el cole nunca pensé tener mi maestría en Inglaterra, que hiciera las mismas oportunidades y la suerte que tuve yo, quiero que la tengan todas las personas que sea posible. Y eso es. Qué lindas palabras. Bueno, gracias profesora, gracias por acompañarnos en la entrevista para la AE. Y bueno, eso sería todo. Listo, muchas gracias.